Hola, buen día. En esta clase vamos a resolver la siguiente integral triple. Tenemos aquí como función y del logaritmo natural de z, tangente de x y pues bueno, tenemos acomodados los diferenciales, primero de x, de z y de y. También tenemos nuestras integrales que va de menos 1 a 0, va de e a 2c, después tengo la primera de 0 a pi tercios. Bien. Aquí lo primero que hay que hacer sería poder separar la primera integral que voy a tomar en cuenta. En este caso sería la que va de 0 a pi tercios, es mi primera integral, y mi función, si nos damos cuenta, el primer diferencial sería respecto a x. Eso quiere decir que tanto la y como la z se van a mantener como unas constantes. En este caso, todo este término es una constante para tangente. Es como si lo multiplicara un número, un 2, un 3, un 10. Esto es una constante. Entonces el único término que debo de integrar sería el tangente de x. Para ello voy a utilizar la siguiente fórmula, que dice tangente de u, du es igual a menos logaritmo del valor absoluto del coseno de u más e. Bien, haciendo y tomando en cuenta esa integral me va a quedar lo siguiente. Cuando integro ya elimino el símbolo de integral y también el diferencial. Entonces únicamente en este caso me quedaría la constante, que es y logaritmo de z, que va a multiplicar a la integral de tangente. En este caso la integral sería menos logaritmo de coseno de x y me quedaría encerrado en este paréntesis. Después en el corchete voy a poner los límites de integración, que sería de 0 a pi tercios. Ahora, voy a utilizar el teorema fundamental del cálculo para poder resolver un poco esta parte. Recordemos que la variable de integración era x, entonces únicamente estos límites se van a sustituir en las x. Como podemos ver en todo el corchete, nada más viene la de coseno, entonces es la única que se va a estar sustituyendo y me va a quedar lo siguiente. Voy a poner todo el corchete exactamente igual, ¿sí?, a excepción de la x. Si nos damos cuenta, en lugar de esta x pongo el límite superior, que es pi tercios. Entonces pongo coseno de pi tercios. Y en el segundo corchete pongo exactamente el mismo término, pero ahora con el límite inferior, que sería 0. Entonces aquí me va a quedar menos logaritmo de coseno de 0. Después realizaré algunas simplificaciones. En este caso, lo que se pasa igual serían las dos integrales, como pueden ver aquí. Sería la de menos 1 a 0, después Euler a 2 Euler, y al último los diferenciales, que sería dz y dy. Esos se mantienen. Después en el primer corchete voy a pasar todo exactamente igual, a excepción de este valor, que sería coseno de pi tercios. Coseno de pi tercios tiene un valor en radianes, eso pueden hacerlo mediante una calculadora y les quedaría como un medio. Entonces aquí pongo y logaritmo de z menos logaritmo de un medio. Después la siguiente también es todo el término exactamente como está, a excepción del coseno. Coseno de 0, pues llevo a la conclusión de que vale 1, es este 1 de aquí. Entonces el y logaritmo de z menos logaritmo, todo pasó exactamente como está, y el coseno de 0, igual calculadora en radianes, les tiene que dar un 1. Bien, esto puedo reducirlo un poco más de esta manera. Lo que hice aquí fue multiplicar y logaritmo de z por menos logaritmo de un medio. Esto con el objetivo de poder traer este signo negativo como primer miembro y pues bueno, también reducir un poco estos paréntesis que tengo aquí. Entonces me quedaría menos logaritmo de un medio, que es este término, por y logaritmo de z. Después hago lo mismo, multiplico y logaritmo de z por logaritmo de, más bien por menos logaritmo de 1, entonces este menos lo traigo hacia
hacia la parte de afuera y me va a multiplicar a este menos. Entonces el término se convierte a positivo y me quedaría 1, bueno, más bien logaritmo de 1, y logaritmo de z. Y pues bueno, los diferenciales se respetan y las integrales se respetan. Bien, para hacer la siguiente integral, aquí lo que hice fue una factorización. Si nos damos cuenta, y logaritmo de z es un factor común en ambas. Y logaritmo de z, bueno, este no, disculpen, este no debí de subrayarlo, es únicamente y logaritmo de z. Entonces lo factorizo como factor común y me quedaría lo siguiente. Y logaritmo de z por logaritmo de 1 me da todo el segundo término. Decidí ponerlo primero para poner únicamente un signo menos. Después, y logaritmo de z por menos logaritmo de 1/2 me queda todo el primer término, si se dan cuenta. Y eso era con el objetivo de que dentro de ese paréntesis factorizado me dé una resta de logaritmos para poder aplicar una propiedad de logaritmos que me va a reducir a lo siguiente. Aquí tengo y logaritmo de z y los pongo en esta parte. Y logaritmo de z. Este logaritmo de 2 estoy aplicando la propiedad del cociente de logaritmos. Un cociente de logaritmos puedo hacerlos una resta. Entonces, una resta de logaritmos puedo hacerlos como un cociente y reducirlo a un solo logaritmo. En este caso estoy dividiendo 1 entre 1/2. Si ustedes dividen ese 1 entre 1/2, pues al 1 le ponen un 1 abajo, estoy hablando de este 1, y después multiplican extremos y medios. Entonces 1 por 2 me quedaría 2 y abajo 1 por 1. Entonces ya está simplificado a esa propiedad de logaritmos y me quedaría esta doble integral para seguir resolviéndola. Entonces tomemos en cuenta ahora que mi diferencial siguiente sería respecto a z. Voy a continuar en la siguiente diapositiva. Bien, tengo esa expresión. Como les dije, lo primero que hay que hacer sería agrupar lo que voy a integrar. Entonces tomo la siguiente, que sería esta integral de e a 2c. Después tomo el primer diferencial también. En este caso va el z. Estoy integrando ahora respecto a z. Y como pueden ver aquí, los tomé como... Bueno, los moví de forma que este logaritmo de z me quede en la última parte, ¿sí? Para que se den cuenta de que este y logaritmo de 2 es una constante, se mantiene como constante, como si tuviera cualquier número, un 2, un 3 o un número que ustedes quieran, ¿sí? La única integral que se resuelve sería la que es respecto a z. Y pues para ello voy a utilizar la integral de un logaritmo, ¿sí? En este caso es directa porque lo único que tengo es la variable en el logaritmo. Entonces su integral sería la variable por logaritmo de la variable menos esa variable. Recordemos que esta c pues no las estoy tomando en cuenta porque mis integrales son definidas. Entonces aplicando esta integral, ¿sí? Me va a quedar lo siguiente. Cuando integro, elimino símbolo de integral y diferencial. Entonces me va a quedar en un corchete la constante, que es y logaritmo de 2, y después la integral de logaritmo de z. En este caso sería u por logaritmo de u. En mi caso, como la variable z, sería z logaritmo de z. Esto es la primera parte. Después dice menos, entonces menos u. Entonces aquí pongo como menos z. Recordemos que eso está evaluado de e a 2c. Estoy utilizando el número e como límite de integración. Después, cuando ya tengo ese corchete, voy a sustituir las zetas, porque recordemos que las zetas fueron mi variable de integración. En este caso tengo tres zetas en ese corchete, todas ellas, cuando aplico el teorema fundamental del cálculo, debo de sustituirlas por el límite superior. En este caso mi límite superior es 2e y aquí tengo 2e. Después la z del logaritmo también es por 2e. Después menos z, que sería menos 2e. En el segundo corchete del teorema fundamental sería sustituir por el e de abajo. Entonces
pongo la constante y logaritmo de 2 por e, ¿sí? Después logaritmo de e y le voy a restar e. Entonces ya está aplicado teorema fundamental del cálculo cuando hice las reducciones. Para hacer algunas simplificaciones importantes y este término no esté muy complejo para la última integral, utilizaré la siguiente definición, que dice logaritmo de e es igual a 1. Entonces, como pueden ver, ahí tengo algunas operaciones que podría simplificar. Bueno, la primera no se puede, esa la voy a pasar toda exactamente como está, desde y logaritmo hasta el menos 12, vean que aquí está. Y después lo que realicé fue lo siguiente. Aquí, si se dan cuenta, tengo logaritmo de e, entonces esto vale 1, ¿sí? Entonces quiere decir que esa e me está multiplicando, o más bien esta e me está multiplicando a 1 y le estoy restando e. Entonces e menos e, todo este término se convierte a 0, ¿sí? Entonces en el segundo corchete me quedaría y logaritmo de 2 por 0. Y obviamente todo ese término se me va a cancelar, se me va a hacer 0. Y únicamente me quedaría el primer término de y logaritmo de 2 y todo lo de este paréntesis. 2e logaritmo de 2e menos 2e. Eso integrado en y. Ahora, si se dan cuenta, todo este término ya lo podría poner en la calculadora y hacerlo un número, ¿sí? Pero pues lo más conveniente aquí sería resolver esta integral, pero antes hay que sacar todo esto como una constante. Como mi variable de integración es y, todo esto lo puedo poner antes. Y lo único que dejo dentro de esa integral, que es de menos 1 a 0, entonces la integral de menos 1 a 0 sería únicamente la y esa y pues la voy a integrar en y. Realizaré ese procedimiento en esta última parte. Tengo la constante y la integral me va a quedar lo siguiente. Integral de y a la 1 me va a quedar y cuadrada entre 2. Mis límites de integración es de menos 1 a 0. Entonces pongo aquí de menos 1 a 0. Después aplico teorema fundamental del cálculo y pues bueno, primero esta y la voy a cambiar por el 0 de arriba. Aquí me quedaría 0. Y voy a poner otro corchete que en este caso los incluyen en uno mismo, no afecta porque es una sola fracción. Y esa y la voy a sustituir ahora por el límite inferior, que vale menos 1. Obviamente todo este término se hace 0, porque 0 al cuadrado entre 2 queda 0. Menos 1 al cuadrado sería 1 positivo, ¿sí? Pero tengo el menos del teorema fundamental, entonces ese menos me va a afectar a ese 1/2. Es por eso que únicamente de todo este corchete llego a la conclusión de que es menos 1/2. Después, si yo multiplico todo este término por 1/2 o por menos 1/2 de forma correcta, este menos 1/2 lo pongo antes y todo el término, ¿sí?, lo puedo poner de esta manera. Ahora, ese término de aquí ya bien podría hacerlo en la calculadora y que me dé el decimal, pero digamos que la forma correcta de hacerlo sería tratar de reducirlo más y al último, si queremos el decimal, pues lo podemos encontrar. En este caso, si nos damos cuenta, todo este término me está multiplicando a cada uno de estos. Entonces lo que hago sería multiplicar menos 1/2 del logaritmo de 2 por cada uno y me va a quedar lo que puse en esta parte. Menos 1/2 del logaritmo de 2 por 2c logaritmo de 12, que es todo por el primer término. Después este menos 1/2 por este menos 12 me lo va a convertir a más 1/2 del logaritmo de 2 por 2e. Lo que puedo hacer aquí sería reducir este 2, lo puedo cancelar con este de aquí y únicamente me quedaría menos logaritmo de 2 por Euler logaritmo de 2e más, y aquí también podría eliminar este 2 con este de esta parte y me quedaría más logaritmo de 2 por e.
Entonces, como respuesta final únicamente los puedo voltear para poner nada más un signo. Sería logaritmo de 2 de Euler, que es lo primero, y esta la paso antes, menos todo este término. Y esta sería la respuesta a esa integral triple. Si todo esto lo ponemos en la calculadora, voy a obtener un resultado de menos 1.306. Y esta sería la respuesta final. ¿Sale? Bien, chavos, espero que le hayan entendido este ejemplo. Estaré por ahí al pendiente si tienen alguna duda referente a este tema. Mándenme un mensaje si es así. Les agradezco mucho que estén viendo esta clase y nos vemos en el próximo y nos escuchamos. Gracias. Adiós.